Gracias por continuar con nosotros. El ministro de Gobernación acudió a la bancada Encuentro por Guatemala al Congreso de la República. Esto para aclarar las modificaciones a las bases de contratación que según la Contraloría no pueden efectuarse. El ministro de Gobernación llegó para aclarar por qué la compra de armas parece incumplir con las especificaciones de la Contraloría de Cuentas. Las modificaciones a las bases de compra, aseguró López, son legales y ya han sido enviadas al ente Contralor. Nosotros teníamos la libertad de poder hacer modificaciones. Si hubiera habido modificaciones de fondo, entonces sin ninguna duda eso cambiaba las reglas del juego. El precio elevado de las armas compradas en Europa tienen su razón de ser. A criterio de López, era imposible comprar armas en Estados Unidos. Y nos hicieron ver que cualquier compra que estuviera arriba del $1.000.000 tenía que pasar por un proceso a través del Congreso de los Estados Unidos, y eso uno le ponía incertidumbre a la posibilidad misma de que pudiéramos hacer la adquisición. La no obligatoriedad de subir los precios a Guatecompras está amparada en un análisis jurídico, concluyó López. La diputada Ninet Montenegro duda de las versiones del ministro. En el contrato que suscribieron con la Contralora dice que hay obligatoriedad de publicitarlo en Guatecompras al tenor del artículo 45 y no dice si antes o después, sino que una vez faccionado el contrato. Yo hablé al gobierno de Estados Unidos, vía la Embajada de Estados Unidos, dicen que lo que hay es prohibición de donar armas, pero de comprar es libre comercio. Bruno Guatemala en Paz, Benkei Chin y Noé Medina. Y luego de realizar una serie de pruebas físicas y de polígrafo, 141 agentes nuevos ingresaron a las filas de la policía. Este grupo se integró luego de una depuración de más de 1,000 policías que había sido dados de baja, en su mayoría por tener problemas familiares. Los recontratados policías formarán parte de grupos élite. Este contingente formará parte de un grupo élite de policías distribuidos en áreas catalogadas como violentas. Los agentes habían sido dados de baja hace 3 años por problemas familiares. La mayoría de policías son originarios del occidente y oriente. Los graduados fueron 141 policías que por más de 2 meses realizaron una serie de trabajos y pruebas físicas. Había muchísimas solicitudes que fueron llegando tanto al Ministerio como a la Dirección General de la Policía, y se decidió muy a principios del año pasado aperturar un espacio para reingresar policías que por diversos motivos habían salido. Obviamente motivos porque unos se fueron a Estados Unidos, otros que decidieron que iban a abrir un negocio, motivos personales. Dentro de los trabajos que realizaron las autoridades de seguridad para los nuevos agentes, destaca una serie de pruebas de polígrafo para verificar que ninguno esté involucrado en hechos de corrupción. Dentro de la depuración que hicieron las máximas autoridades de la Policía Nacional Civil, destaca que 579 agentes de la Policía Nacional Civil no pasaron principalmente las pruebas específicas en temas en deporte y estadística. Por una Guatemala en paz, en cámara Daniel Ramírez, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Bueno, en este momento nuestro programa Hermanos sin Reservas nos reporta los sucesos más destacados del día. En la 23 calle A41 avenida zona 5 murió calcinada Juana Elsa Corado, de 64 años, quien vivía sola. El incendio se originó por el calor de las velas y el material de su casa. El monóxido de carbono hizo que la señora no despertara y las llamas quemaron todo su cuerpo. Los rescatistas lograron sofocar las llamas y en la habitación encontraron el cadáver de la anciana, a quien muchos vecinos apreciaban y esperaban aún estuviera con vida. Murió electrocutado mientras pintaba las paredes de su casa. En la colonia Terranova, zona 6 de Villanueva, Samuel de Jesús Pacheco Solórzano, de 43 años, quien era locutor central de radios, comunicador y cómico, deja hoy un vacío en la vida de aquellos que lo conocieron e incluso quienes lo escucharon en la radio. Conocido como Carlos Conti, tenía más de 15 años de experiencia en los medios de comunicación radial y era integrante del dúo Chico y Chepe. Su cadáver fue llevado a la morgue. La moto donde viajaban juntos fue golpeada fuertemente por un auto y su amigo murió en el acto. En el puente El Zapote, carretera Ciudad Quetzal, Albam Coche, de 30 años, viajaba junto a Rudy Silvana, de 23, cuando un carro los atropelló. El cadáver de Silvana quedó a la orilla de la carretera, mientras que Coche contaba entre lágrimas lo sucedido.
diciembre quedó marcado como el mes en el que vivió la peor tragedia de su vida, pues María Yadira Rivas tuvo la dura tarea de reconocer a su padre muerto. En la aldea El Durazno, Chinauta, frente al lote 18, dentro de un taxi quedó el cadáver de Juan Ubaldo Rivas Valdés, de 52 años. La víctima tenía 2 impactos de bala en la cabeza. Las autoridades lograron capturar a 2 menores que fueron sorprendidos con armas de fuego y ahora son los principales sospechosos del asesinato de Rivas, pues testigos afirman que estos 2 adolescentes viajaban como pasajeros en el taxi antes de matarlos. La policía aún investiga la misteriosa muerte de 2 menores que aparecieron en un río de aguas negras que corre en el fondo de un barranco en la colonia Ciudad Real 2, zona 12 de Villanueva. Arlet Fernanda Najarro Figueroa, de 14 años, apareció casi desnuda junto al cadáver decapitado de su amigo Estuardo Steven de la Cruz Navarro, de 17 años. La última vez que fueron vistos fue cuando se juntaron para ir a comprar víveres para el almuerzo. La cabeza del adolescente apareció dentro de una bolsa negra en la 6ª calle de Ciudad Real 1, un macabro hallazgo que nadie se explica aún. Pasamos ahora a información internacional, donde el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, alertó que el sueño americano está en riesgo por la creciente desigualdad. Mientras tanto, en Argentina un joven muere de un disparo y decenas resultan heridos. En el panorama internacional, Obama declaró que el riesgo se debe a la creciente desigualdad económica en ese país y criticó el déficit de oportunidades que sufren los ciudadanos. En un discurso, Obama subrayó que las tendencias combinadas de creciente desigualdad y de creciente movilidad suponen una amenaza fundamental para el sueño americano. También instó en que la disparidad de ingresos y la creciente brecha económica supone el principal desafío que afronta Estados Unidos en el presente. A pesar de no prometer igualdad de ingresos, sí garantizó una igualdad de oportunidades. Además, instó al legislativo a elevar el salario mínimo, que actualmente se encuentra en $7.25, alrededor de 56 quetzales la hora. Damos paso a Argentina, donde un joven murió, decenas resultaron heridos y más de 2.000 policías fueron enviados a la ciudad de Córdoba por saqueos y asaltos a supermercados, tiendas y casas familiares. El reclamo de mejoras salariales desató el saqueo de más de 30 supermercados, casas y negocios. La causa de la muerte del joven fue de un disparo de origen desconocido. Dueños y empleados de comercios defendían sus propiedades con armas blancas y de fuego. Además, unos 52 saqueadores fueron arrestados por la policía. La Comisión Nacional de Seguridad de México informó que el camión con material radioactivo que había sido robado estaba transportando una fuente de cobalto 60 para radioterapia desde un hospital de la ciudad de Tijuana a un centro de desechos radioactivos. A pesar que la sustancia no puede utilizarse para la fabricación de un arma nuclear convencional, sí puede ser usada para lo que se denomina como una bomba sucia. Tras una semana de debate entre la sociedad civil y de divisiones internas en los diferentes partidos, la Asamblea Nacional Francesa aprobó por amplia mayoría la propuesta de ley que penaliza a los clientes de prostitutas con una multa de 1.500 euros y que anula el déficit de captación de clientes adoptado en 2003. La nueva legislación todavía se debe aprobar en el Senado, que debería examinar el texto antes de junio. Hasta aquí con la información internacional. Soy Alejandra Martínez. Que pase buena noche. Publicidad nuevamente, pero cuando volvamos, bonos y préstamos deben ser ratificados por el Congreso. Eso aseguran los parlamentarios. Y más adelante sigue la celebración por la designación de la danza de la Paach como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Ya.